Hola, querida familia, una vez más con todos ustedes, pero en esta ocasión para leerles este responsum de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a un dubium, es decir, duda, sobre las bendiciones de las uniones de personas del mismo sexo. En otras palabras, este documento, oficialmente desde el Vaticano, quiere responder a la siguiente pregunta. ¿La Iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo? Y la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe responde negativamente a esta pregunta, es decir, no puede. Veremos que aquí se trata de una bendición a uniones de personas del mismo sexo. No se trata de una bendición a personas individuales, como vamos a ver en este documento, pero lo voy a leer. Responde negativamente y su explicación es la siguiente. En algunos ambientes eclesiales se están difundiendo proyectos y propuestas de bendiciones para uniones de personas del mismo sexo. No pocas veces, estos proyectos están motivados por una sincera voluntad de acogida y de acompañamiento de las personas homosexuales, a las cuales se proponen caminos de crecimiento en la fe, con el fin de que aquellos que manifiestan una tendencia homosexual puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida. En estos caminos, la escucha de la palabra de Dios, la oración, la participación en las acciones litúrgicas eclesiales y el ejercicio de la caridad pueden desempeñar un papel importante con el fin de apoyar la tarea de leer la propia historia y de adherirse con libertad y responsabilidad a la propia llamada bautismal, porque Dios ama a cada persona como también lo hace la Iglesia, rechazando toda discriminación injusta. Entre las acciones litúrgicas de la Iglesia revisten una singular importancia los sacramentales, signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. El Catecismo de la Iglesia Católica especifica además que los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. Número 1670 del Catecismo de la Iglesia Católica. Al género de los sacramentales pertenecen las bendiciones, con las cuales la Iglesia invita a los hombres a alabar a Dios, los anima a pedir su protección, los exhorta a hacerse dignos con la santidad debida de su misericordia. Ellas, además instituidas imitando en cierto modo a los sacramentos, significan siempre unos efectos, sobre todo de carácter espiritual, pero que se alcanzan gracias a la impetración de la Iglesia. En consecuencia, para ser coherentes con la naturaleza de los sacramentales, cuando se invoca la bendición sobre algunas relaciones humanas, se necesita, más allá de la recta intención de aquellos que participan, que aquello que se bendice esté objetiva y positivamente ordenado a recibir y expresar la gracia, en función de los designios de Dios inscritos en la creación y revelados plenamente por Cristo Señor. Por tanto, son compatibles con la esencia de la bendición impartida por la Iglesia sólo aquellas realidades que están de por sí ordenadas a servir a estos designios. En otras palabras, la bendición se ordena
a cumplir de una manera más adecuada y mejor la voluntad de Dios o el designio de Dios sobre la humanidad. Por eso va a aclarar ahora. Por este motivo, no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma a la transmisión de la vida, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. En otras palabras, esto se aplicaría no solamente entonces a las personas del mismo sexo, sino a aquellas personas que viven sin el sacramento del matrimonio y que sin embargo pueden pedir en un momento determinado una bendición. No solamente es para las uniones entre personas del mismo sexo, sino que la bendición esta atañe también a las personas que están unidas, como si fuese un matrimonio, como se dice, en unión libre. En cuanto tal, no podría impartírseles esa bendición. Otra cosa es que las personas individualmente pidan esa bendición para vivir más conforme a la voluntad de Dios. Eso es muy distinto. Sigo leyendo. La presencia en tales relaciones de elementos positivos, que en sí mismos son de apreciar y de valorar, no todo es negativo, hay elementos también positivos, por tanto, todavía no es capaz de justificarla. Sin embargo, todos estos elementos positivos no justificarían ese tipo de bendiciones. Por eso dice, todavía no es capaz de justificarlas y hacerlas objeto lícito de una bendición eclesial, porque tales elementos se encuentran al servicio de una unión no ordenada al designio de Dios. Además, ya que las bendiciones sobre personas están en relación con los sacramentos, la bendición de las uniones homosexuales no puede ser considerada lícita, en cuanto sería en cierto modo una imitación o una analogía con la bendición nupcial, invocada sobre el hombre y la mujer, que se unen en el sacramento del matrimonio, ya que no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. La declaración de ilicitud de las bendiciones de uniones entre personas del mismo sexo no es, por tanto, y no quiere ser, una discriminación injusta, sino reclamar la verdad del rito litúrgico y de cuanto corresponde profundamente a la esencia de los sacramentales, tal como la Iglesia los entiende. Y esto creo que tiene que ser resaltado y quedar claro. Esto no tiene que ser una discriminación injusta. Se está afirmando la verdad del rito litúrgico y del significado profundo de lo que es un sacramental. Espero que esto se entienda bien en este documento, porque también la actitud nuestra, siendo siempre de acompañamiento y de acogida, no tiene que ser tampoco el usar lo propio de nuestra fe y de nuestra práctica de la fe, en la que se incluyen los sacramentales, para desviarlos en el sentido que de por sí tendrían que tener. Sigo leyendo el texto. La comunidad cristiana y los pastores están llamados a acoger con respeto y delicadeza a las personas con inclinaciones homosexuales y sabrán encontrar las modalidades más adecuadas, coherentes siempre con la enseñanza eclesial, para anunciarles el Evangelio en su plenitud. Estas, al mismo tiempo, están llamadas a reconocer la cercanía sincera de la Iglesia, que reza por ellas, las acompaña, comparte su camino de fe cristiana y a acoger las enseñanzas con sincera disponibilidad. La respuesta al dubium propuesto no excluye que se impartan bendiciones a las personas individuales con inclinaciones homosexuales, es decir, una bendición a una persona que dice tener una inclinación homosexual y que pide una bendición, pues no hay que negarle esa bendición
porque la está pidiendo individualmente, para que así también esa persona pueda seguir creciendo en su camino de fe cristiana. Sigo leyendo. Que manifiesten la voluntad, por lo tanto, ¿a quién se le pueden dar? Manifiestan con esa petición de bendición, que manifiesten la voluntad de vivir en fidelidad a los designios revelados por Dios, así como los propuestos por la enseñanza eclesial. Pero declara ilícita toda forma de bendición que tienda a reconocer sus uniones. En este caso, de hecho, la bendición manifestaría no tanto la intención de confiar a la protección y a la ayuda de Dios a algunas personas individuales, en el sentido anterior, sino de aprobar y fomentar una praxis de vida que no puede ser reconocida como objetivamente ordenada a los designios revelados por Dios. Por lo tanto, una bendición de una pareja, de personas del mismo sexo que van a pedir una bendición, dársela significa, en cierto sentido, reconocer como objetivamente ordenada los designios de Dios, revelados por Dios, sobre la unión de dos personas, que es entre un hombre y una mujer, en orden a la procreación y a la unidad, complementariedad de los cónyuges, ¿verdad? Por eso contradice al designio revelado por Dios, del que la Iglesia es custodia y que tiene que transmitir. Sigo leyendo ahora. Mientras tanto, la Iglesia recuerda que Dios mismo no deja de bendecir a cada uno de sus hijos peregrinos en este mundo, porque para Él somos más importantes que todos los pecados que nosotros podamos hacer. Y esta es la línea del Papa Francisco, ahora os comento yo, ¿verdad? La línea del Papa Francisco, que dice que ¿quién soy yo para juzgar a nadie si Dios los ama? Pero no bendice ni puede bendecir el pecado. Bendice al hombre pecador para que se reconozca como parte de su designio de amor y se deje cambiar por Él. Él, de hecho, nos toma como somos, pero no nos deja nunca como somos, cita el Papa Francisco. Por estos motivos, la Iglesia no dispone ni puede disponer del poder para bendecir uniones de personas del mismo sexo en el sentido anteriormente indicado. Por lo tanto, aquí está diciendo la Iglesia no puede hacer lo que no puede. No se le puede pedir que haga lo que no puede hacer, porque la Iglesia tiene una misión que se le ha encomendado e intenta llevarla a cabo en fidelidad a su Señor y a la revelación que ha recibido y que tiene que transmitir. Y acaba diciendo que el Sumo Pontífice Francisco, en el curso de una audiencia concedida al suscrito secretario de esta congregación, es decir, a Luis Fernando Cardenal Ladaria, entonces les está diciendo, en esta audiencia, al suscrito secretario de esta congregación ha sido informado y ha dado su asentimiento a la publicación del ya mencionado Responsum ad Dubium, con la nota explicativa junta. Es decir, viene con la aprobación del Papa Francisco Responsum ad Dubium, es decir, esta respuesta a la duda, y esta es la nota explicativa que acabamos nosotros de leer. Dado en Roma, desde la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 22 de febrero de 2021, fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol. Pues Luis Cardenal Ladaria, que es el prefecto y el arzobispo titular de Cerveteri, secretario Giacomo Morandi. Bueno, pues ahí le dejo la lectura de esta respuesta al dubio, es decir, a la duda, que era la siguiente: la Iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo, se responde negativamente. Esta es la intención de estos podcasts, poder leerles y compartir con ustedes los documentos que vienen de Roma, documentos que van acercando a nuestras vidas también la vivencia del Evangelio, interpretado a la luz del magisterio de la Iglesia Católica. Un abrazo para todos ustedes y sobre todo bendiciones y hasta la próxima. Nos escuchamos porque aquí nos escuchamos pronto, ¿verdad? Que tengan un feliz día.